Semana, el día, partiendo del día domingo estaba muy resfriado y de hecho tuve todas las horas, creo yo, en mi mente, decía, lo decía el hermano Jorge que me siento mal, así que no voy a poder hablar. Y hoy día, sin mentir, a las mediodía estaba con una garganta que no podía hablar, pero no sé, Dios sabrá, Dios tendrá en su misericordia que sí esté y que vio que yo sí deseaba hacer esta enseñanza, hermano. Y nada, pues mira, me siento como que no he tenido un resfrío en toda la semana. Así de simple. Bueno, hermanito, voy a contar la historia del rey David y la disciplina de Dios, que es buena para todos, no solo para él, sino que para todos. Y voy a comenzar contando la historia de David, donde voy a partir indicando que Isaí fue el padre de 8 hijos. David era el menor de ellos. Su labor era la de apacentar el rebaño familiar. Hay que recordar que David era un joven que estaba dispuesto a luchar por sus ovejas, como él mismo narró con, con el rey Saúl en su minuto, donde le dijo que había luchado contra leones, contra osos. Y como verán, desde ya nuestro Padre Celestial lo estaba preparando para ser el próximo rey del pueblo de Dios, forjando ya su valentía y su corazón. Por el otro lado, el rey Saúl, estando en una de sus batallas, ya avanzando un poco más, no realizó lo que Dios le mandó hacer, escuchando más la voz del pueblo, lo que quería el pueblo, que lo que el Dios le mandó a hacer en esos momentos. En ese instante, su reino le fue quitado y Dios llama al profeta Samuel para que lo envíe a casa de Isaí, que es el padre de David, para que lo ungiera al nuevo rey de Israel entre todos los hijos de Isaí. El profeta Samuel inicialmente comenzó con su hermano mayor, con el primogénito, Eliab se llamaba él, y Jehová le dijo que no mirase a su parecer, ni a lo grande de la estatura, que es lo que mira el hombre. Virtualmente nosotros solamente podemos ver eso, ver cosas más físicas. Lo que podemos ver en general nos puede asombrar o nos puede generar admiración. Y el Señor le dice, eso es lo que ven los hombres, más yo veo su corazón. Y pidiendo al profeta Samuel, le dice que por favor traigan a sus hijos. Y como no estaba ahí David, le vuelve a indicar a su padre, a Isaí, ¿te falta alguno? Y él sí le dice, falta uno, pero está pastoreando allá afuera. Y dice, no, tráelo. Y cuando lo trae y está delante de sus ojos, él lo ve y Jehová le indica a Samuel que David era quien debía ser ungido. Y Samuel le unge y vino sobre David el Espíritu de Dios en ese momento. Eso está en Hechos, capítulo 13 versículo 22. Y Dios dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, conforme a mi corazón, y hará todo lo que yo quiero. Maravillosa palabra para mí, hermanos. Bueno, y el Espíritu de Dios en ese mismo instante se apartó del rey Saúl y le comenzó a atormentar un espíritu malo enviado por Jehová. Y llevaron a David para tocar su arpa, y al tocar su arpa, Saúl sentía alivio de este espíritu malo que lo alejaba, que lo atormentaba realmente. Como verán, nuestro Padre está en control de todo lo que ocurre en la tierra, con el objetivo, a mi buen parecer, de cumplir las promesas que Él ha hecho. Cuando el rey Saúl estaba en guerras con los filisteos, allí había un gigante llamado Goliat, como todos conocemos, que desafió al ejército de Israel a enviar a un hombre que venga contra él, tener una lucha entre él y ese guerrero de Israel, ofreciendo que el ganador haría esclavos a los del pueblo del perdedor. ¿Sabes, hermano? Me imagino esa presión que sentirían todos los guerreros y la responsabilidad sobre lo que estaba ocurriendo. Evidentemente los turbó y el miedo que tendrían por eso de haber sido, era notorio. De hecho, nadie se atrevía a pelear contra Goliat. Y en ese mismo tiempo, Isaí, el padre de David, lo enviaba al campamento para saber cómo estaban sus hermanos, llevarles comida. David había ido para tocar su arpa al rey Saúl en sus días de tormento y volvía a casa para nuevamente apacentar la oveja. Y en uno de esos viajes escucha el desafío que el gigante le estaba realizando hace ya más de 40 días.
Y ahí me vuelvo a recordar de los 40 años de Israel en el desierto. Cosas como, soy contador hermano, así que los números para mí como que me hacen, oh, clic. Y también los 40 días de nuestro Salvador en el desierto. Y dijo a David, y David le dijo, mejor dicho, ahí ante todos los que estaban, a todos estos guerreros que estaban ahí con mucho miedo, con, con esa valentía que él lo caracterizaba, y les dice, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar al escuadrón del Dios viviente? Y todos quedaron admirados y fueron hasta donde el rey Saúl y le dijeron lo que estaba diciendo David. Y el rey lo hizo venir. Y David solicitó poder luchar contra el gigante. Imagínense un joven viendo que todo un escuadrón no se atrevía, él con su corazón, con ese corazón que ya lo había pesado el Señor, se atrevió a decirle al rey en este caso que quería luchar contra ese gigante incircunciso. Aceptando el rey, le pide ponerse su armadura, algo que en el que confía el hombre de guerra normalmente. Oye, ponte tu armadura, es lo que confiamos. Pero David no lo quiso usar. Primero porque no tenía la práctica de usarlo. Y solo les dijo que iba a utilizar, mejor dicho, solo utilizó una honda, 5 piedras lisas, y fue a luchar contra el gigante. Y este se burlaba de él. Pero David, al oír sus burlas, le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está el corazón nuevamente de David, mostrando cómo tiene que uno estar ante situaciones, mas yo vengo en el nombre, perdón, en el nombre del rey de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora Jehová, ahora Jehová te entrega en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Como ya sabemos el resultado, que es conocido, y David le da un pedazo con su honda, el cual hace caer a Goliat, tomando la piedra, tomando la propia espada de Goliat, perdón, le corta la cabeza al gigante. Como verán, confiar en las cosas del hombre, como estamos viendo en este pequeño relato, sin tener a Dios nos lleva francamente a la muerte. Aquí David nuevamente muestra a su corazón que está confiado y bajo nuestro Padre Celestial y no en cosas del hombre. Luego de este tremendo hecho se gana la confianza del pueblo y de Saúl. Este lo casa con su hija Mical, que era hija del rey, y sigue ganándose la popularidad del pueblo de Israel. David fue puesto sobre gente de guerra por parte del rey Saúl, y en una de sus vueltas después de la guerra con los filisteos, y se da ese famoso dicho que cantaron las mujeres, donde decían que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Mira que son hechos como muy un canto, pero estos también llevan al rey Saúl sintiera envidia de David y y quería o procuraba matarle, por lo que David ya al tercer intento de querer matarlo, el rey Saúl tuvo que alejarse de este rey y también de Jonatán, su hijo, a quien David también amaba porque se habían hecho muy buenos amigos y habían hecho muchos compromisos entre ellos, muchas promesas. David huyó a Ramá para juntarse con el profeta Samuel, y esto ocurrió porque su esposa Mical, que también amaba a David, le contó las intenciones del rey Saúl, que era de matarlo esa noche. La idea era que al amanecer David tenía que morir. Entonces David ya en ese minuto tuvo que huir. El rey Saúl siguió a David para matarle por diferentes lugares, pero Dios siempre estuvo con él y lo protegió de todo mal. Eh, es más, Dios permitió que Saúl quedara a merced de David en más de una ocasión para que él lo pudiese matar. Más David, con su corazón, le dice a sí mismo, no, yo no voy a matar al ungido de Dios, yo no lo voy a tocar. Es un tremendo ejemplo también de misericordia a su enemigo. Eso también lo podemos ver en Mateo capítulo 5 versículos 43 al 44, que dice, ¿oísteis que fue dicho?
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que los ultrajan y os persiguen. En su vida de errante, David, cuando tuvo que salir de Israel, David libró muchas guerras, escapó en varias ocasiones de las persecuciones, como había dicho, del rey Saúl, y en este peregrinar tomó varias esposas. Saúl dio a Mical, como mujer a David, y tras la muerte, perdón, como he explicado, tomó a Mical como mujer. Y cuando perdón, mejor, tras la muerte de Saúl y de Jonatán, David es puesto como rey sobre Judá. Y Abner, un guerrero de Saúl, puso a Isboset, hijo de Saúl, como rey por toda Israel. Entre ellos hubo largas guerras y la casa de David sí se fue fortaleciendo, por supuesto, por la mano de Dios, y la casa de Saúl se iba debilitando. Le nacieron a David su primogénito que fue Amón, de su mujer Ahinoam, su hijo Kileab, de su mujer Abigail, Absalom, de su mujer Maaca, Adonías, hijo de su mujer Abital. Esas son las primeras etapas, son las esposas que él tuvo mientras estuvo en Judá. Luego de unos años, logró, en este caso David, juntar por primera vez a todo el pueblo en un solo pueblo que se llamaba Israel, ¿ya? Poniendo como capital a Jerusalén, a donde llevó el arca del pacto también, reinando con justicia y equidad a todo el pueblo, cumpliendo el pacto también con su amigo Jonatán por medio de su hijo Meliboset. Como verán, David también era de los que cumplía sus pactos. Cuando Jonatán murió y mientras fueron ellos grandes amigos, se prometieron que a la muerte del uno o el otro haría bendiciones a la familia del que ya no estaba. Y en este caso David preguntó si quedaba alguno vivo de la casa de su amigo Jonatán y solamente se les informó que había quedado su hijo Mefiboset. Luego de las muchas batallas entre Israel y los pueblos vecinos, David decide no salir a la guerra, quedándose en Jerusalén, que en esos menesteres que el David hacía dentro de su, de su casa, lamentablemente tuvo la visión de una mujer que se estaba bañando y lamentablemente comienza a decaer David, a separarse de Dios, cometiendo un adulterio con Betsabé, que era esposa de un guerrero llamado Urías. Y, y lo que fue más complejo, ella quedó embarazada. Y al enterarse de esto, Betsabé se lo informa a David y David trató de ocultar su pecado. Me imagino lo que podría haber ocurrido con Betsabé si se enteraban que había sido infiel o había sido adúltera. Me imagino que era la muerte. Entonces, y ni quiero pensar lo que le podría pasar a David. Y entendiendo esto, David dispuso que Urías fuera enviado después de varios intentos de que estuviera con su mujer, lo envió nuevamente a la guerra con el objeto de que fuera muerto. Y lamentablemente es lo que ocurrió. Luego de su muerte y pasando el tiempo de luto, David toma como esposa a Betsabé, y él creyó que nada había quedado al descubierto para el pueblo. Pero a los ojos de Jehová es imposible, hermanos. Y envió a Natán a hablar con David, utilizando una parábola para dejar al descubierto el pecado de adulterio efectuado por David. Además de la muerte de Urías, Natán le dijo: Dios todo te lo dio, y si hubieses querido más, te lo habría dado. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo? Acá, hermanos, tengo una pequeña comparación del actual hombre. En Juan dice: y los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. ¿Cuál es la comparación? Mientras Dios nuestro Señor envía a Natán a reprender a David, en los tiempos de Jesús, los escribas y fariseos
que fue encontrada en adulterio, traen a la mujer. Como verán, hay una tremenda diferencia. Mientras Dios encara al hombre, los hombres solamente llevaron a una mujer. Y envió Dios a Natán para que viera David cuál fue su pecado. En el mismo momento de esta parábola que le hace Natán a David, David le dice a Natán que había pecado contra Jehová. Y Natán le dice a David, Jehová ha remitido. Esto quiere decir que envía una cosa o a un lugar o persona. Y le dice, Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, no morirás. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí vemos, hermanos, el pecado de David y la primera de las consecuencias de este pecado. Continúo con el relato. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Como veremos en este relato, Dios intervino para mostrar, rescatar y restaurar a David. Y tal como nuestro pastor nos enseñó el domingo pasado, indicándonos que en Romanos capítulo 8 versículo 28, y nos comentó, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y David, como ya sabemos, amaba a Dios. Y lo que le estaba ocurriendo le estaba ayudando, pero a bien. David pasó el resto de su vida lamentando. En uno de los salmos expresó su tormento y en el salmo escribió, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Al caer en el pecado, David vivió en su propia familia las consecuencias. Se las voy a decir en algunas de las que, bueno, las que yo creo que la gran mayoría conoce. Amón, hijo de David, tomó a la fuerza a su media hermana Tamar. Una vez que satisfizo su pasión, la aborreció. Absalón, hermano de Tamar, tomó venganza de Amón, por el cual echó a Tamar y lo mató por manos de sus siervos. Absalón se ganó en su minuto la buena voluntad y trató de derrocar a su padre David, para luego de esta rebelión ser muerto. David, con un corazón conforme a Dios, en algún momento dejó esa comunión, cayendo por sus propias concupiscencias en pecado contra terceros y contra su propio cuerpo. Perdón. Todos sabemos que Dios nos amonesta y nos disciplina con el objeto de corregirnos y restaurar nuestras vidas para que volvamos a la obediencia, según lo que necesitamos como hijos. Ahora ya más o menos puesto todo lo que ocurrió con la vida de David, voy a hablar un poco del rescate de Dios cuando nos descarriamos. En la vida de David pudimos observar todo el respeto y el bien que realizó como imagen de Dios, observando también que cuando se cae en pecado, podemos realizar mucho mal también a otros. Y es acá cuando Dios, en su inmenso amor y misericordia, utilizó al profeta Natán para comenzar a enreglar el mal caminar de David, indicándole que Dios se lo había dado todo y si hubiese querido más, se lo habría dado. Y me recordé de un pasaje de cuando David estaba deambulando y conoció a Abigail. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 23 al 44. Nadal era esposo de Abigail y había actuado con insensatez cuando David envió a un grupo de sus hombres a pedirle provisiones. En ese momento, Abigail humildemente, luego de saber todo lo que había hecho su esposo Nabal, se acercó o fue a encontrarse con David y le pidió que no tomara en cuenta esta afrenta. Luego David de oírle todo
toda la humillación que había hecho esta mujer delante de él, le dijo que bendito sea Jehová, el rey de Israel, que te envió, bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Y la respetó por su actuar en esa situación. Y Dios, 10 días después de que Abigail volvió a su casa, hirió a Nadal y éste murió. Cuando David oye de la muerte de Nadal, bendijo a Dios por juzgar la causa de su afrenta recibida de Nadal. Y luego del término de su luto, tomó como esposa a Abigail. Vaya a saber por qué Dios mató a este hombre que tuvo un mal proceder, Nadal, y permitió también que David se fijara en ella como esposa. Quizás David tuvo algún deseo o gustó de ella y y nuestro Dios permitió que esta mujer estuviera con él por lo inteligente y respetable que era. Continuando con las formas que nuestro Padre Celestial nos corrige, este puede ser realizado por medio de cualquier hermano en Cristo, no solamente por la palabra. A veces un hermano te puede llamar la atención. Este domingo, de hecho, quería justificarme para no ir, pero el hermanito Jorge Abel, me dijo, tienes que venir. Si apenas está estornudando, casi me quiso decir. Y sí, tenía razón. Fui amonestado en ese minuto para ir a seguir haciendo mi estudio de Pablo que estaba haciendo, que es, y ha sido de mucho aprendizaje para mí. ¿Ok? Por medio de la prédica también de los días domingos, nosotros también podemos seguir siendo corregidos por medio de algún TikTok y cosas que veamos en internet. Si sabemos guiarnos, podemos encontrarnos con muchas cosas que nos ayudan. Así es que, hermanos, estemos presentes siempre de corazón dispuestos a aceptar las correcciones en nuestra vida, con arrepentimiento, aceptando también las consecuencias de nuestros errores. Em, Tal como dice el Hebreos capítulo 12 versículos 6 al 11, y esto me encantó lo que leí acá, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Así es que, hermanos, yo tomo esto con mucha alegría y me motiva. Cuando Dios me corrige, ya sé que soy su hijo y sé que soy amado. Me maravilla eso. Cuando Dios nos llama a arreglar nuestras vidas, espera de nosotros la reacción y acción correcta. Tal como David, cuando escribió en Salmo 51, capítulo 51 del versículo 1 del 1 al 3. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Volviendo en sí, así es bueno o no ser afligido o humillado. Para mí, sin duda, es la forma más maravillosa que Dios nos muestra su amor y nos lleva a vivir en obediencia, guardar su palabra, aprendiendo de sus estatutos, deleitándonos en sus caminos, sabiendo que seremos por gracia dignos de ser salvos y ser llamados sus hijos. Y los pasos para la restauración, hermanos, que es importante. Dios tiene un proceso de corrección y restauración que comienza en el momento en que nos desviamos. Imagínense, nos estamos desviando y ya comienza el proceso de restauración. La Biblia declara que el Espíritu Santo se aflige cuando pecamos. Eso está escrito en Efesios capítulo 14, versículo 30. Y dice así, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. La obra de la restauración es realizada por el Espíritu Santo. Él es quien nos convence de nuestro pecado y Él es el primer paso de la restauración. En Juan capítulo 16, versículos 7 al 9 también dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado, hermanos, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
El segundo paso para la restauración es el arrepentimiento. Esa sensación en el corazón de vacío, tristeza divina y la falta de Dios en nuestras vidas por nuestro pecado. Cuando apagamos nuestro gozo en Dios, hermano, eso lo dice en Corintios 2, capítulo 7, versículos del 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados por arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así es, hermano, arrepentirnos ante Dios orando por esa falta, por una guía, es como lo realizó David en los Salmos 51, versículo 1 al tercero, anteriormente visto o leído. Si has orado con tristeza sincera, entonces creo que Dios en su misericordia ya nos ha perdonado. El tercer paso ¿cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? Tales como un quiebre de matrimonio, en otros puede ser un poco un desorden financiero, o que nos lleve a vivir situaciones de escasez, de desgaste en una relación, perder un trabajo por estar incumpliendo con los objetivos o por tomar cosas que no son nuestras. Y el último paso de la restauración es proteger nuestro corazón a medida que avanzamos. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es que la mejor manera de nuestro corazón es leer la palabra de Dios, memorizarla y sin duda vivirla. Ella nos enseña cómo vivir, nos corrige, nos capacita. Pablo lo dijo así o se lo dijo así a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Guardarnos es ser del mismo proceder tanto en lo público como en lo privado, hermano. Guardarnos en lo público como en lo privado. Para los tiempos actuales sería algo así como no tener clave en nuestro celular, que lo pueda revisar quien desee, si es que es necesario, o lo pueda usar más que revisar, y que no nos genere tampoco ningún miedo si se nos queda algún día el celular en casa. A eso se refiere cuando hablamos de que seamos del mismo proceder en público como en privado. Y acá les daba un ejemplo más que nada. Bueno, hermanos, para terminar, les puedo decir que soy una persona que lucha cada día contra mis pensamientos, contra mis deseos. Y esta forma Dios en su misericordia me ha enseñado cómo bajar esas tensiones y esos malos deseos. Y teniendo una buena comunión con Él, y, y durante este último año y más, ya que desde que estoy participando en la iglesia, definitivamente he ido sacando muchas cosas que sé que dañan mi vida, sé que dañan mi cuerpo. Dentro de las cosas que estoy haciendo me inscribí a leer la Biblia en un año, estaba estudiando la palabra de Pablo, durante el día he escuchado estas hermosas alabanzas que he podido aprender en la iglesia, y como les comentaba, sé que mi carne lo que quiere y trato de no darle lo que quiere. Soy súper fácil de envolverme en cosas malas, en cosas ya incorrectas. Sé que son por mis propias concupiscencias, no porque Dios me esté poniendo a prueba ni nada. Soy yo como ser humano. Pero también sé que Dios en su infinita misericordia ama a este pecador. Y ha puesto la necesidad de asistir a su iglesia, de estar en el cuerpo. Y, y nada, sé que me está lavando todos los días. Sé que todos los días su misericordia está llegando a mi vida, hermanito. Así que eso. Muchas gracias por estar acá, por oírnos, y espero que puedan aplicar estas cosas que hoy se han enseñado en sus respectivas vidas, hermano. Oremos por el cierre de esta reunión, ¿parece?
Padre Celestial, agradecemos esta noche por estar reunidos junto a mis hermanos, porque tu palabra ha llegado a cada uno de nosotros, específicamente o especialmente a mí me ha llegado mucho, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por cada una de sus familias, por las enfermedades que hoy están pasando por la iglesia, que tú nos hagas ver cuál es el objetivo de estas, cuáles son las maravillas que están detrás escondidas que no las conocemos. Padre, sabemos que somos pecadores. Sabemos que solo en ti, nadie más que en ti, podemos poder llegar a nuestro verdadero arrepentimiento, a poder cambiar nuestra forma de ser y a poder guiarnos hacia tu verdadero amor y a tus verdaderos caminos. Guíanos, Padre, ayúdanos a llevar tu palabra y a ser parte de la solución de estos problemas y no ser parte del problema, como he aprendido, Señor, contigo. Te agradezco de todo corazón, Señor, te lo agradezco todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.